Hola, soy Joaquín Vicente Bayona, el coordinador del grupo, y esto es el reto 2, inspección y mantenimiento de la asignatura Proyecto Intermodular. Los componentes del grupo, aparte de mí, son David Segarra Ricasens, que es en calidad de encargado, Álvaro Maset Senis, Alex Diranzo Martínez y Francisco Montón García. A modo de pequeña introducción, decir que el reto 2 se compone de dos supuestos prácticos, en los cuales el primero consiste en la inspección de un centro educativo para evaluar el estado de los sistemas de protección pasiva y activa contra incendios, y un supuesto práctico número 2 que consiste en la inspección del ERA, de los equipos de respiración autónomos, así como del material fungible a reponer, utilizados en el reto 1, que fue un incendio de vivienda. Adentrándonos un poquito más en el supuesto 1, inspección del centro educativo de los sistemas de protección pasiva y activa contra incendios, lo que acontece es analizar el complejo preuniversitario Mascamarena, ubicado en la avenida Benjamin Franklin, número 18 del Parque Tecnológico de Paterna, en Valencia. Lo primero que haremos será identificar los sectores y áreas de incendios, así como la comprobación de los elementos de protección pasiva. Para esto, viendo los documentos anexados a la práctica, podemos visualizar que hay tres secciones. La primera sección sería un sótano, donde encontramos elementos, instalaciones como parkings, aseos, laboratorios. También tenemos una planta baja, donde encontraremos, que es el hall recibidor, el comedor, aulas, salones de actos, etc. Y una primera planta donde hay despachos y más aulas. Dentro de los elementos de protección pasiva encontramos las puertas. Habrá que comprobar que estén hechas de los materiales pertinentes, con el fin de que en caso de incendio haya compartimentación. Esto es que en el caso de que se genere un incendio y haya humos, los humos queden contenidos en un habitáculo en concreto y no fluyan hacia otros habitáculos en los que se consideren zonas seguras para mejor seguridad. También comprobaremos el estado de los materiales constructivos. En concreto comprobaremos, por ejemplo, la capacidad que cumplen con la capacidad portante, con la integridad y con el aislamiento adecuado. Otra cosa que comprobaremos, conforme al decreto 485 del 97, que refiere a señalización de seguridad y salud en el trabajo, habrá que comprobar las luces de emergencia en las salidas de evacuación que tengan una iluminación adecuada y suficiente. Además de comprobar que las señales de evacuación tengan pictogramas normalizados conforme a dicha norma. También comprobaremos, conforme al código técnico de la edificación, en su apartado SI3, evacuación de ocupantes, que por ejemplo, el ancho y las puertas de los pasillos sea el adecuado. En concreto, el ancho de las puertas deberá de ser de al menos 0,8 metros y el de los pasillos de al menos 1 metro. Otra comprobación que haremos conforme al código técnico, el mismo apartado del SI3, evacuación de ocupantes, será las salidas por planta que hay y los recorridos de evacuación hasta una salida por planta, siendo obligatorio en este centro que haya más de una salida por planta y que los recorridos de evacuación no sean demasiado largos. Por supuesto, también habrá que comprobar que las vías de evacuación deberán de estar libres y accesibles. Y hasta aquí lo que acontece a los elementos de protección pasiva. A continuación vamos a explicar cómo sería la revisión de este complejo universitario respecto a los elementos de protección activa, que son los que intervienen directamente en el incendio, o sea, como por ejemplo hidrantes, rociadores de agua automáticos, extintores, etc. Para comprobar dichos medios,
nos basaremos en el RIPSI, Reglamento de Instalación y Protección contra Incendios, y además de ello nos apoyaremos en el plan de autoprotección del Centro Mascamarena, así como en el plano para localizar hidrantes del Plan Territorial Municipal frente a emergencias del Ayuntamiento de Paterna. Lo primero que cabe destacar son los requisitos mínimos que deben de cumplir dichos sistemas de protección activa respecto a la protección contra incendios. Comprobaremos los sistemas de detección y alarma de incendios. Aquí remarcar simplemente que los recorridos hasta los pulsadores de alarma no deben de superar los 25 metros y que los pulsadores de alarma deben de estar a una altura de entre 80 y 120 centímetros. Revisaremos también los extintores, que estarán a la misma altura que los sistemas de detección de alarma, tendrán y a una altura, a una distancia inferior a 15 metros de un sector de incendio, de cualquier recorrido hasta un sector de incendio. También revisaremos los hidrantes contra incendios, todo conforme a lo que se muestra en la tabla. Remarcar que los hidrantes estarán estarán a una distancia inferior a 100 metros y tendrán un caudal mínimo ininterrumpido de 500 litros minuto, que será utilizado por los bomberos, los servicios de emergencias, en caso de incendio. Y también comprobaremos, conforme a la tabla, los sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada, que tendrán un marcado CE. Dichos sistemas, en cuanto al mantenimiento, habrá que revisarlos periódicamente y se realizará una revisión trimestral, semestral, anual y quinquenal. En la revisión trimestral, tal y como se indica en la tabla, se revisarán los sistemas de detección de alarma de incendios, los extintores de incendios, los sistemas de hidrantes contra incendios y los sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y pulverizada, atendiendo a las características a las especificaciones que marca la tabla. Respecto a la revisión semestral, pues mismo procedimiento que con la trimestral, pero con los sistemas de detección de alarma de incendios, los sistemas de hidrantes y los sistemas fijos de rociadores de agua automática y pulverizada. Revisión anual, mismo procedimiento, con los sistemas de protección activa indicados en la tabla. Y revisión quinquenal, lo mismo, pero con la pertinente tabla que se muestra a continuación. A continuación, en la siguiente tabla, lo que podemos ver es la detección de deficiencias por parte del grupo de los sistemas de protección y mejoras propuestas para solventar dichos problemas. Por ejemplo, el detector de incendios 008, el cual dichos sistemas, dichos errores se han conseguido localizar a través de los planos de hidrantes del plan municipal frente a emergencias del Ayuntamiento de Paterna y a través del plan de autoprotección del Mascamarena. Por ejemplo, un error es que el detector de incendios 008 tiene un espacio libre debajo del detector puntual inferior a 15 milímetros. Pues la subsanación sería liberar dicho espacio. La alarma de incendio 011 no tiene sonido suficiente para abarcar todo lo que tiene que abarcar. Pues la subsanación sería reparar dicho dispositivo para que se oiga correctamente. El extintor 015 está a una altura inferior a la que debería de estar, pues ubicar el soporte de anclaje a una altura superior conforme marca la normativa. El extintor 033, la señalización de dicho extintor es deficiente, está deteriorada, pues habría que sustituir la señalización. El hidrante tiene un racor, una unión deteriorada, y dicha subsanación se soluciona sustituyendo la junta. Y el rociador automático 006 tiene obstruida la boquilla y habría que limpiar para que pudiera pasar el agua en caso de incendio. Siguiendo con el supuesto práctico número 1, vamos al plan de autoprotección. Se ha evaluado el plan de autoprotección del Mascamarena y se han encontrado tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Entre los positivos podemos destacar que
La estructura organizativa del plan de autoprotección es clara, se definen correctamente los roles y quién hace cada cosa, se detalla correctamente los medios disponibles, así como los pasos a seguir en caso de emergencia, y además se realizan simulacros y formación de forma continua. Sin embargo, aspectos a tener en cuenta es que, por ejemplo, el plan tiene más de 8 años de antigüedad, se debería de actualizar. También sería interesante incluir un estudio que relacione la capacidad de las salidas de evacuación con la capacidad máxima de ocupación del centro, más Camarena. Detallar mejor los planos de evacuación hacia zonas seguras y recorridos alternativos, así como incluir un protocolo para las personas con movilidad reducida en silla de ruedas, etc. Conclusión respecto al supuesto práctico número 1 es que el Colegio Mascamarena cumple adecuadamente la normativa de protección contra incendios, aunque es cierto que existen detalles y cosas que deberían de mejorarse. A continuación vamos con el supuesto práctico número 2, que corresponde al mantenimiento del ERA y reposición del material fungible utilizado en el reto número 1, que recordemos era un incendio de vivienda. Acciones a realizar, nada más llegar del incendio, pues la limpieza inicial de los EPIs. Destacar, pues por ejemplo, que la máscara se limpiará sumergiéndola en agua y jabón, y el pulmo es importante no mojarlo, o sea, lo lavaremos con un paño húmedo intentando no mojar el interior del pulmo automático o que no traspase el agua. Revisaremos la botella de aire comprimido, que no tenga desperfectos, la grifería, que esté en perfecto estado, la presión, habrá que recargarla también. Inspección de la máscara facial. Aparte de lavarla, pues habrá que comprobar que la goma, las correas estén bien, que no haya desperfectos, que no haya agujeros o golpes en ningún sitio para que no se filtre el aire, etc. Válvulas del regulador y conexiones también se revisarán. Por ejemplo, si hubiera que lubricar o corregir desperfectos, cualquier cosa. Prueba de funcionamiento en vacío. Esto quiere decir que probaremos el ERA. Cuando esté limpio y revisado, probaremos el ERA para comprobar que funciona correctamente y que no hay fugas. Y por supuesto todo esto pues, se registrará en el mantenimiento y se llevará un control. También repondremos el material fungible que se haya gastado, pues cinta de balizar, bridas, tornillos, guantes desechables, el aire comprimido. Habrá que tener las botellas con la presión adecuada, listas para ser usadas otra vez. Y el botiquín sanitario habrá que reponerlo también con el material empleado con las víctimas. En conclusión, el trabajo con equipos de respiración autónoma no termina cuando acaba el incendio, sino que empieza un proceso de mantenimiento, control y control minucioso para dejarlo todo a punto otra vez lo antes posible. Con una limpieza y revisión detallada se evita que un fallo mecánico ponga en riesgo a un interviniente en la próxima emergencia, y con la reposición del material fungible se garantiza que no falte lo necesario para trabajar con seguridad y rapidez. Gracias por tu tiempo y aquí concluye la presentación del reto 2.